Después yo grabo la charla del día de hoy por si de pronto alguien se tiene que volver a conectar, pues alguien la quiere volver a ver porque de pronto no entendió algo, entonces que lo pueda hacer. Yo ahora más tarde les envío el link por donde va a quedar por YouTube. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces comencemos. Entonces teníamos por acá que tenemos un módulo que es de la GTC 45. Para este módulo, entonces por acá ingresamos, vamos a tener los contenidos propiamente. Para este módulo, muchachos, yo al día de hoy todavía no los he puesto a leer ningún documento, pero en este sí voy a necesitar que se los lean y que lo lean muy a conciencia, tratándolo de comprender. ¿Listo? Entonces para este, ¿qué necesito? Que se peguen primero la leída. La más importante va a ser esta, la guía técnica 40, esta, la GTC 45. La GTC 45 es una guía, dice guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos y la seguridad y salud ocupacional. Entonces, al ser una guía, entonces lo que nos va a dar es lineamientos, nos va a estar diciendo cómo se deben de realizar las matrices y cómo podemos manejar los niveles de control dentro de la compañía. Entonces, esta puede ser modificable, cada compañía la puede implementar de una manera diferente, pero vamos a tener como unos lineamientos sobre las características que debe tener. Entonces, ¿qué sí les pido? Este documento es muy importante que le peguen una leída. Miren que la letra es grande, realmente no es tan complicado y es propiamente lo que nosotros hacemos propiamente. Entonces, en un principio, lo primero que hace es haciendo unas definiciones y todo esto ustedes ya saben que es un accidente de trabajo, pues se imaginarán que es una actividad rutinaria, si no ya enseguida lo vamos a comenzar a entablar. Por acá comenzamos a encontrar qué es enfermedad profesional, qué es una evaluación higiénica, qué es la exposición, qué es un incidente. Entonces, inicialmente primero trae como unas palabritas claves y después de esto ya ahí sí comienza propiamente con todo el texto sobre la identificación de peligros y la valoración del riesgo. Entonces, muchachos, la primera, que está acá, que dice guía para la identificación, fundamental, esa se la tienen que mirar. La segunda que les dejo por acá es la presentación que vamos a estar trabajando el día de hoy. La tercera es la matriz de riesgos, que es esta que está acá, y por eso les pedí que porfa que estuvieran en un computador, porque es difícil, así que me la voy a descargar para que la podamos trabajar. ¿Listo? Entonces simplemente la descargo, la voy a abrir por acá a un ladito y ahorita la abrimos por acá. Es que miren que, espera que esto me abra. Miren que esto es muy grande, realmente no es fácil. Yo sé que en este momento todavía no la ven bien porque nos toca comenzar a descomponer parte por parte. Bueno, dame un segundo porfa, yo le digo a esto habilitar edición y ahora sí. Bueno, ¿qué más tenemos propiamente dentro del mismo contenido? Entonces tenemos por acá, hay un documento. Entonces, ¿qué documentos son necesarios leer? La GTC 45, esta sí o sí se la tienen que conocer. Y por acá les dejé un documento de lectura que es del SENA, muy interesante, muchachos, y sobre todo porque es muy del parcial. Y les dejé por acá la parte fundamental. Hay un decreto, entonces ahorita les decía, ¿con cuál decreto nos vamos a bandear? Con este decreto, es el decreto 1072 y nos dice, por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector salud. Entonces este decreto va a ser fundamental porque este va a tener todas las políticas referentes a lo que tiene que ver con el trabajo. Entonces nos van a aparecer todo lo que son las características laborales y dentro de esas características nos va a aparecer por ella en el capítulo 6 el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es el que nos compete justamente el día de hoy. Entonces también se los he dejado dentro de la plataforma, les dejé por acá en el decreto 1072 les dejé solamente la partecita que nos compete en este momento. Sin embargo, si ustedes me preguntan, Diego, ¿yo debería conocer todo el decreto? Yo les diría, sí, chicos, lo deberían de conocer porque aquí les va a aparecer todo lo referente al sector salud. Entonces les va a aparecer todas las características que tiene. Hay veces que tenemos dudas y decimos como al día de hoy, porque sabemos pues que posiblemente vaya a una reforma a la salud, a una reforma laboral. Si nos entra una reforma laboral, pues obviamente este decreto pues será modificado, pero este es el que tenemos al día de hoy, este es el que nos va a dar todos los lineamientos. Bueno, entonces ese es el contenido que aún tenemos por el día de hoy. Son estos 5 documentos que tenemos acá propiamente. Ya saben, denme un segundo por favor, yo por acá silencio a alguien. Silenciar, listo, ya por acá ya lo silencié. Bueno, muchachos, entonces en este momento, ¿qué tenemos en la plataforma? En la plataforma tenemos la guía que la tenemos que leer, la presentación, la matriz que es con la que vamos a estar entregando. Esta matriz tenemos que realizarla, muchachos. Vamos a realizarla con nuestro propio trabajo, listo. Y vamos a colocar, coloquen entre 4 y 5 actividades, listo. Solamente van a colocar entre 4 y 5 actividades. La van a hacer individual. Si quieren, pues se pueden compartir entre ustedes
datos, pero cada uno la tiene que presentar. Listo. Y por acá teníamos el documento del SENA y el decreto, que es la parte que les dije propiamente que tenemos que leer. Así que vamos a comenzar entonces con la matriz, muchachos. Bueno, muchachos, entonces dentro de los documentos que tendremos que entregar, tendremos una que será, esta me quedó mal escrita esta matriz, déjame un segundo, por favor, yo escribo esto bien. Entonces tenemos la matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos, muchachos, nos va a permitir hacer una clasificación de todo lo que son los riesgos y los peligros. Al día de hoy todavía no los sabemos evaluar y todavía no sabemos sacar esos determinantes que debemos de tener en consideración para poder que simplemente podamos decir si un proceso se puede continuar o si un proceso debe de ser suspendido. O sea que con esta matriz yo doy lineamientos para decir propiamente si una actividad continúa o no continúa. Bueno, todo esto pertenece al sistema de gestión de los peligros y riesgos y medidas de prevención y control. Bueno, muchachos, entonces dentro de esto vamos a tener básicamente dos fases. Una fase de planificación, que a esta fase de planificación va a pertenecer justamente la GTC 45. Dice, se deben de identificar los peligros y riesgos presentes en la empresa, evaluar su magnitud y establecer medidas preventivas y de control. En esta fase de planificación, cuando construimos justamente la GTC, entonces hacemos una identificación de los puestos laborales, generamos medidas preventivas, evaluamos, valoramos y generamos control de los peligros y los riesgos en las diferentes empresas. Para este módulo es fundamental volver a recordar las fases, lo que tiene que ver con la jerarquía de controles. Entonces, dentro de esta fase de aplicación, que es la primera, vamos a tener, entonces ya saben, dos fasecitas. Entonces, en esta segunda fase, que es la fase de aplicación, vamos a tener que tener en consideración la jerarquía de controles. La jerarquía de controles nos está recordando por allá que cuando evaluamos un proceso, recordemos que nosotros evaluamos procesos, no evaluamos personas. Eso es muy importante tenerlo en consideración, muchachos, porque de una u otra manera muchas personas consideran que estamos evaluando a un sujeto, y no, nunca estamos evaluando a un sujeto, estamos evaluando a una actividad. Entonces esa actividad, entonces al final van a tener como unos determinantes y nos van a preguntar, oye, ¿será que ese peligro que acabas de identificar lo podemos eliminar? ¿Lo podemos sustituir? ¿Será que le podemos colocar un control de ingeniería? ¿Será que le podemos colocar un control administrativo? ¿O será que le tenemos que colocar los elementos de protección personal? Esto dentro de la matriz lo vamos a encontrar acá. Entonces ven, yo abro la matriz. Entonces la matriz va a ser esta que está acá. Va a tener una serie de características la matriz. Entonces, cuando cogemos un proceso, lo primero que tenemos que determinar es la actividad misma. Entonces vamos a comenzar a descomponer propiamente esta matriz para que la podamos entender. Entonces, la matriz se lee de izquierda hacia derecha, o sea que va en este sentido que está así. ¿Listo? Entonces lo primero que nos preguntan es, oye, ¿qué actividad vas a evaluar? Entonces, la primera que nos preguntan es, dime qué proceso es. Entonces tú puedes tener procesos administrativos, puedes tener procesos operativos, entre otros. El segundo ítem que me pregunta es, oye, dime la zona donde se realiza justamente ese proceso. Entonces determinamos justamente la zona. En este caso vamos a tener en consideración un ejemplo que les dejé, que es el de una persona que trabaja en el área de radiología. Entonces tenemos, el proceso va a ser operativo. El segundo es en qué zona se realiza la actividad. Entonces nosotros le decimos que es una zona o lugar en el área de radiología. Luego pregunta, oye, ¿qué actividades propiamente se realizan dentro de esta área? Entonces tú determinas cuáles son las actividades que se realizan dentro de esta área. Para esta actividad propiamente dentro de esta área, la actividad que más realizaremos será la toma de imágenes. Pero dentro de las actividades tú puedes tener un montón de tareas asignadas. En este caso, una tarea asignada es como coger un proceso y desmenuzarlo, volverlo más pequeño. Entonces dentro de estas tareas, entonces tú comienzas a segregar. Entonces digamos, vos tenés, digamos que comenzamos a colocar acá, digamos que tenemos el proceso de vigilancia, entonces colocamos proceso, entonces proceso es un proceso operativo, la zona, entonces ustedes colocan el área donde se están desenvolviendo, la actividad, entonces ustedes colocan que es proceso de vigilancia, monitoreo y control, y dentro de las tareas pues ustedes ya colocan una tarea que ustedes tengan asignada propiamente dentro de este proceso.
Luego él pregunta, oye, ¿será que esa actividad es rutinaria o no es rutinaria? Entonces, ¿qué es una actividad rutinaria? Una actividad rutinaria no significa que se tiene que estar realizando todo el día. Lo único que significa una actividad rutinaria es que se va a hacer así sea una sola vez, pero está documentado. Entonces, supongamos, una actividad sería la apertura de puertas. Digamos que para poder abrir una puerta, para poder abrir una puerta, una empresa, nosotros necesitamos hacer aperturas de puertas. Entonces, eso no se hace todo el día, eso se hace una sola vez durante el día, lo que es la apertura y el cierre. Entonces, pero como esa actividad está descrita y todos los días, supongamos que la tenemos que realizar a las 6 de la mañana, eso se convierte en una actividad rutinaria. ¿Listo? Entonces ya saben, rutinaria es en el sentido de que se encuentra documentado. Si ustedes me dicen, Diego, yo tengo que ir a accionar justamente un botón para poder notificar que la empresa ya comienza justamente actividades laborales, entonces eso es una actividad rutinaria, se tiene que repetir sí o sí. Bueno, entonces lo primero que nos colocan serán las actividades. Me voy a ir corriendo para el último espacio. Ahorita explico propiamente todos estos procesos, pero por acá en la última es la parte donde ahorita les estaba explicando, que está acá en la presentación. Entonces, dentro de la fase de aplicación nosotros tenemos que colocar una jerarquía de controles, y esto por eso lo hemos estado viendo durante las últimas clases. ¿Por qué? Porque después de evaluar todo un proceso, él nos va a preguntar por acá y lo va a subrayar, lo va a poner como un colorcito. A poner este colorcito. Él nos va a preguntar, oye, ¿será que esa actividad la podemos eliminar? ¿La podemos sustituir? ¿Será que le podemos colocar un control de ingeniería? ¿Será que le podemos colocar un control administrativo? ¿O será que le podemos colocar equipos de elementos de protección personal? Así que ustedes harán de ir colocando en estos espacios qué medida de control podemos realizar para ese proceso en especial. Bueno, me voy a volver un poco por acá y vamos nuevamente a la presentación. Bueno, entonces nuevamente volvemos a recordar que es la jerarquía de controles. Entonces nos decía por allá que cuando decía eliminación del peligro, que entonces que era la primerita que teníamos, que es la más importante. No crean que todos los procesos se pueden eliminar, son muy difíciles de lograr eliminar un proceso como tal. Entonces dicen, medida que se toma para suprimir o hacer desaparecer el peligro o riesgo. Pues claro está, si uno acaba de eliminar justamente un proceso. El segundo es, ¿será que podemos sustituirlo? ¿Y qué es sustitución? Es una medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere el riesgo o genere menos riesgo. Veíamos la semana pasada que yo les explicaba que cuando teníamos, imagínense que tenemos riesgo químico, entonces tenemos una solución con la que hacemos limpieza y desinfección de áreas. Entonces esta área, ese químico tranquilamente puede generar, digamos, daño, problema respiratorio. Entonces una manera de sustituirlo, pues cambia el producto. En vez de utilizar, digamos que utilizas un producto que se llama un glutaraldehído. Entonces ustedes compran un producto, pero luego dicen, no, ¿sabe qué? Es mejor utilizar otro producto. Entonces en este caso lo pueden sustituir. Luego preguntamos, ¿será que le podemos poner un control de ingeniería? Si no se puede eliminar, si no se puede sustituir, ¿será que le podemos colocar un control de ingeniería? Entonces, ¿qué es un control de ingeniería? Nos dicen, son medidas técnicas para el control del peligro y riesgo en su origen, fuente. Recordábamos que el peligro es la fuente. Dice, o en el medio, tales como el confinamiento, encerramiento de un peligro o de un proceso o de trabajo, aislamiento de un proceso o peligro de trabajador y la ventilación general localizada, entre otros. ¿Qué quiere decir todo lo que acabo de decir? Lo que quiere decir básicamente es que si tenemos un elemento que nos puede ocasionar una zona de peligro, en este caso el colocarle elementos de protección a ese mismo elemento, pues serán los controles de ingeniería. Entonces veíamos la vez pasada que, ¿se acuerdan que veíamos por allá varios ejemplos? ¿Se acuerdan del señor que colocó el de la cortadora? Entonces, ¿uno qué puede hacer con esa cortadora? Colocarle elementos. ¿Como qué elementos le podríamos colocar? Elementos de protección para que la gente no se vaya a cortar, elementos con la que si de pronto hay interrupción de la energía, como en este caso del señor que se le desconecta simplemente el equipo, pues que el equipo tenga que ser apagado directamente. Entonces ustedes le pueden colocar controles. Yo les decía la vez pasada, si tenemos una persona y la persona digamos que es operaria de la parte de textiles y tiene que estar metiendo las manos
manos a un área donde se genere justamente como un grabado y simplemente sea como a través de una plancha, pues y mire que se puede generar aplastamiento de los dedos. Pues una manera de poner un control de ingeniería es simplemente ponga un botón que quede por fuera del equipo, de tal forma de que la persona tenga que sacar las manos para poderlo accionar. En ese momento se está generando un control de ingeniería. ¿Qué sería un control administrativo? Nos dice medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro. Y eso se los explicaba la vez pasada cuando les decía que si una persona trabajaba en el área de radiología, ¿yo qué puedo hacer con la persona? Pues no lo ponga a trabajar 8 horas, ponerlo a trabajar 4 horitas mejor, o ponerlo a trabajar 6 horas. Con eso reduces el tiempo de exposición al peligro. Otra dice, tales como la rotación del personal, también podemos estar haciendo rotación de personal, cambios en la duración o el tiempo de la jornada de trabajo, incluyen también la señalización. Esta parte también va a ser parte fundamental de los controles administrativos, todo lo referente a señalización, advertencias, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajo seguro, controles de acceso a áreas de riesgo y permisos de trabajo, entre otros. Y el último que teníamos, que era el menos seguro. Recordemos que estos tres primeritos que están acá, la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería, son medidas, son controles que yo tomo frente al peligro. Esos son de peligro, mientras que los otros dos son controles del riesgo. En este caso, el último, que es el menos seguro, que uno, por lo general la gente siempre lo tiene de primera medida, pero realmente es el menos seguro, son los elementos de protección personal. Entonces dice, medidas basadas para el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivado de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar los elementos y equipos de protección personal. No se nos olvide eso, muchachos. Los elementos de protección personal son brindados justamente por el empleador. Dice que cumplen con las disposiciones legales vigentes. Los elementos de protección deben de usarse de manera complementaria a los anteriores medidas de control y nunca de manera aislada y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgo. Bueno, entonces comencemos con la GTC 45. Entonces dice, la Guía Técnica Colombiana 45, comúnmente conocida como GTC 45, ustedes ya saben que cuando vean la palabrita GTC 45, están hablando de la Guía Técnica Colombiana. Vamos a tener básicamente dos documentos. La Guía Técnica nos va a dar justamente referentes, nos va a dar lineamientos para hacer las construcciones, o sea que no tiene que ser tan estándar, o sea que nos va a dar como unos pilares y nos vamos acoplando a ellos. Pero vamos a tener otras que son como la NTC colombiana, la Norma Técnica Colombiana, y esa norma técnica sí o sí la tendremos que hacer como ellos no la impongan directamente. Dice, es un documento normativo clave en Colombia que proporciona directrices para la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. Su enfoque principal radica en la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, con el propósito de minimizar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, al mismo tiempo fomentar un entorno de trabajo seguro y saludable para todos los empleados. Entonces, a través de la GTC 45 vamos a poder velar justamente por la integridad de todos los compañeros, además de que tenemos argumentos, porque hasta el día de hoy todavía no tenemos un argumento sólido para poder decirle a ese empleador que una actividad en este caso debe de ser suspendida o debe de ser modificada o se debe de poner bajo control, pues en este caso en el sentido de que puede estar en riesgo la vida o la integridad de los trabajadores. Entonces comenzamos. Entonces la matriz de riesgo dice, muchas veces cuando hablamos sobre una matriz de riesgos podemos erróneamente pensar que solo se hacen en aspectos relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay veces que creemos que la matriz simplemente la construimos como una obligatoriedad que tenemos. Ya vimos por allá que en el decreto 1072, en el capítulo 6, nos van a decir justamente sobre la obligatoriedad que tenemos en la realización de la matriz de riesgos. Y si no la tenemos construida, esto nos puede dar sanciones económicas. Entonces, en este caso, y otros tipos de sanciones administrativas. En este caso, todas las empresas sí o sí la tienen que tener. Entonces, la manera más fácil es, usted tiene que describir todas las actividades que se realizan dentro de su compañía. Usted las tiene que conocer sí o sí. Listo, dice, pero en realidad va más allá. Una matriz de riesgos puede ser hecha para la identificación de cualquier tipo de riesgo en relación con las actividades de una empresa, ya sean estos parte de la seguridad y salud en el trabajo de otros aspectos, como la fabricación de productos, implementación de servicios, etc. Como vimos ahorita por acá en la matriz,
acá hay una parte que dice procesos y aparecen actividades. Entonces, sucede, muchachos, que esto, cada cuánto se tiene que realizar, cada cuánto se debe de verificar nuevamente la matriz. Las matrices de riesgos se tienen que verificar sí o sí, pilas que esta es pregunta de examen, sí o sí se deben de realizar cada año. O sea, cada año se deben de volver a verificar toda la matriz de riesgos, volviendo a verificar todas las actividades. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que las compañías comienzan a cambiar procesos. Entonces uno dice, digamos que tenemos el proceso de vigilancia. Entonces el muchacho tenía que ir a hacer apertura de puertas y le tocaba de hacerlas manualmente. Pero en la medida que ha pasado el año, supongamos que se implementó un sistema de ingeniería. ¿Y el sistema de ingeniería qué es? Que en vez de la persona tenerse que ir a abrir las puertas, porque en este caso supongamos que son de estas rejas que son pesadas, entonces simplemente imagina que le ponemos un botón y ese botón genera la apertura total de puertas. Entonces mire cómo ha cambiado en este caso un proceso. Si cambia cualquier proceso, nos obliga inmediatamente a cambiar la matriz de riesgos, porque vaya a tener otro nivel de riesgo todas las personas expuestas a esto. Listo, entonces pasemos por acá, volvamos a la presentación. Entonces dice, ¿qué es una matriz de riesgos? Dice, una matriz de riesgos conocida también como matriz de probabilidad de impacto. Ese es otro término que utilizamos para la matriz de riesgos, por si de pronto alguna vez les llegan a decir como, mostrarme la matriz de probabilidad de impacto, pues ustedes ya saben que se están refiriendo a una matriz de riesgos. Dice, es una herramienta útil para toda la empresa que le permite identificar los riesgos a los que está expuesta. De esta forma, las compañías pueden determinar los niveles aceptables de exposición a aquellos, así como establecer el control apropiado frente a los mismos y monitorear la efectividad del método de control elegido. Dice, características de una matriz de riesgos. Una matriz de riesgos debe presentar ciertas características para que pueda cumplir su función. Estas son, primero, chicos, esta matriz, el otro día hablábamos y teníamos un compañero, Andrés, y Andrés siempre nos decía como de, yo siempre se las enseño. Pues chicos, desafortunadamente las compañías son muy particulares porque no enseñan la matriz. La matriz la debería de conocer todo el personal del área, o sea, todos los trabajadores. ¿Para qué? Para que ellos identifiquen cuáles son los riesgos a los que están expuestos como trabajadores. Adicional a esto, nos va a aparecer justamente el nivel de complejidad de la misma. Entonces dice, debe de ser sencilla, tanto en la forma como se elabore, como en la que se consulte. Y es que, como se ha dicho antes, se hace con el objetivo de facilitar la toma de decisiones y ordenar prioridades. La segunda debe de ser flexible, en la que se puedan documentar los diferentes procesos de la empresa, así como evaluar de forma global los riesgos de aquella. Entonces, chicos, imagínense que el día de mañana estamos haciendo la matriz de riesgos. Voy a volver a la matriz. Entonces voy a pasarme por acá más adelante, me va a correr mucho, y ahorita llegamos hasta acá, pero por acá va a haber una característica fundamental y lo voy a poner en color, le voy a poner como un colorcito verde, listo. Dice valoración del riesgo. Este último, de los últimos ítems, es el que determina propiamente si una actividad dentro de la empresa se debe de parar o puede continuar. O sea, estamos construyendo toda esta matriz para poderle decir al patrono al final o al jefe, le estamos diciendo como de, oye, esta actividad tiene tanto nivel de riesgo que esta actividad tiene que ser suspendida en este justo momento, o se le deben de colocar controles porque pueden llegar a generar niveles de riesgo altos. Entonces esta parte de aceptabilidad va a ser una parte fundamental dentro de la matriz. Vamos por acá. Entonces dice, debe de ser flexible. Entonces, ¿por qué tomé esto, muchachos? Lo tomé por un motivo. Porque yo les dije ahorita, cada cuánto se debe de revisar justamente esta matriz de riesgos. Se debe revisar cada año mínimamente. Pero se debe de revisar en consideración cada vez que pasa un accidente grave. Imagínense que ustedes hicieron la matriz de riesgos. Entonces nos devolvemos para la matriz. Entonces ustedes calcularon y vieron que la actividad que se está realizando es aceptable. Entonces ustedes dicen, no, sí, esta actividad es aceptable, se puede ejecutar, pero sucede que pasó un evento grave. Imagínense que estamos haciendo una actividad X y hubo un muerto. Y uno dice, pucha, ¿cómo me pasó esto? Entonces, claro, como eso acabó de pasar, entonces eso va a cambiar totalmente la matriz, porque por allá vamos a tener un ítem que nos va a aparecer el nivel de consecuencia. Ahorita explico qué es el nivel de consecuencia, pero en el nivel de consecuencia nos van a aparecer justamente las características. Si en la historia de lo que se lleva propiamente en la compañía han pasado eventos graves o no han pasado eventos graves.
Entonces, si pasa un evento y tú no lo tenías calculado, eso te obligó inmediatamente a actualizar la matriz. O sea, cada vez que tenemos un evento grave, la matriz tiene que ser inmediatamente revisada e inmediatamente actualizada. ¿Cuándo más se debe de pasar? Cuando un proceso ha sido cambiado. Entonces tenemos, las matrices se deben de estar revisando o modificando cada año, o cada vez que tenemos un accidente grave, o cada vez que tenemos simplemente un cambio de procesos. Con cualquiera de esas tres variables, inmediatamente la matriz de riesgos tiene que ser sí o sí que ser modificada. Bueno, dice, debe permitir hacer comparaciones entre diferentes proyectos, áreas y actividades, y debe permitir la realización de un diagnóstico objetivo de todos los factores de riesgo. Bueno, dice, ¿qué se necesita para elaborar una matriz de riesgos? Dice, para poder hacer una matriz de riesgos, primero hay que identificar las actividades principales del negocio y los riesgos propios de aquellas. En un segundo paso, se tienen que evaluar las probabilidades de que el riesgo ocurra, así como las consecuencias de este. Finalmente, se debe hacer una representación de la matriz de riesgos. Esta suele hacerse de forma de tabla, lo que facilita su visualización. Entonces, chicos, la matriz que vamos a estar trabajando va a ser esta que tenemos acá, y esta es de donde vamos a sacar el trabajo. Sin embargo, voy a abrir otras dos matrices simplemente para que ustedes la conozcan. Mire, esa es una matriz de otra empresa. Ya les dije que cada empresa la va a construir diferente, entonces esta va a tener una visualización diferente, pero sin embargo va a tener características muy parecidas. Pero por acá comenzamos con el lugar, el proceso, el oficio, la actividad, la tarea, el peligro. Vea que por acá esta empresa le colocó una imagencita, le coloca como una imagen de la fuente de peligro. Luego colocamos cuál es la fuente generadora, posibles efectos. Por acá colocamos quiénes podrían estar expuestos. Entonces colocamos si personal directo, contratistas, temporales, visitantes. Entonces mire que cada empresa puede ir diseñando su propia matriz, pero obviamente tiene que tener como tal todos los elementos. Bueno, vamos por acá. Entonces dice, ¿cuándo se usa? Se debe utilizar cada vez que se implementa una tarea nueva. Ese es un factor importante, muchachos. Ahorita yo les dije que cuando cambiaba simplemente se avisa una modificación, pero si usted implementa un nuevo proceso también dentro de la compañía, también obliga inmediatamente a hacer una modificación dentro de la matriz de riesgos. Cada vez que se cambia un procedimiento, eso ya lo habíamos dicho, y por lo menos una vez al año como parte de la gestión de seguridad para asegurar que no ha habido cambios en el nivel de protección de los trabajadores. Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar a definir algunos aspectos. Entonces dice, ¿cómo se usa? La matriz de riesgos se llena de izquierda a derecha, complementando los campos que se indican en lo siguiente. Entonces lo primero es la actividad. Ya habíamos hablado ahorita en la actividad, justamente en la tablita de Excel, por acá, que la ven que es esta que está acá. Entonces, en actividad, ¿qué va? Va el proceso, la zona lugar, actividades, tarea, y te pregunta si la tarea es rutinaria o no es rutinaria. Entonces dice, actividad, se enuncia la actividad o tarea que se realizan los trabajadores. Es conveniente tener un listado de todas las actividades que se ejecutan, sean estas rutinarias o no, para no olvidar analizar ninguna. Es conveniente preparar este listado de actividades en grupo y con participación de los trabajadores. Entonces, parte fundamental dentro de la matriz va a ser justamente que se describan todas las actividades. Recordemos que una matriz de estas no la puede entrar a verificar la ARL tranquilamente. Bueno, la segunda es que identifique el peligro. Ya hemos hablado acerca de lo que es peligro, pero lo van a ver. El segundo, entonces, primer ítem tenemos actividad y segundo ítem es el peligro. Entonces, en el peligro yo tengo que colocar la descripción y la clasificación. ¿De dónde van a sacar esta información, muchachos? Muchachos, pónganme mucho cuidado porque esta parte va a ser fundamental. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, me puede hacer preguntas, chicos, porque no, pues por acá podemos conversar tranquilamente. Entonces, sí, por acá están todos. Bueno, muchachos, entonces
Me voy a ir para la matriz. Entonces, lo primero que hacemos es describir la actividad. Hasta aquí no debe haber ninguna pregunta porque pues, eso es simplemente descripción de las actividades. Pero aquí ya comenzamos con lo interesante. Entonces, lo primero que preguntamos es, describa el peligro. Entonces, primero es, clasifícalo y luego descríbalo. ¿De dónde vamos a sacar esto? Esto ustedes ya lo vieron conmigo, porque vieron conmigo la clase pasada todos los tipos de peligros. Entonces, teníamos por allá lo que era el riesgo químico, el riesgo biológico, entonces vimos todo lo que eran los tipos de peligro. Entonces, por acá, muchachos, en la segunda paginita van a ver, muchachos, que tenemos una que dice instrucciones de formato. ¿Ven esta hojita que dice acá instrucciones de formato? Va a ser la hoja más importante que ustedes tengan dentro de esta. O sea, obviamente pues esta va a ser la matriz, pero esta que dice instrucciones de formato va a ser fundamental para ustedes. ¿Por qué? Pues porque cuando la cierran un poquito, por acá abajo les van a aparecer todo lo que tiene que ver con los peligros. Así ustedes no se tienen que complicar la vida. Entonces, imagínense, entonces estamos describiendo la actividad. Entonces describimos la actividad, la describimos donde dijimos actividad, pero esa actividad va a tener unos niveles de peligro y unos niveles de riesgo. Entonces, muchachos, recordemos que una actividad puede tener varios tipos de peligro. En este caso, ustedes me pueden decir, Diego, yo soy vigilante. Entonces comienzas a describir todas las actividades que haces dentro del proceso de vigilancia. Pero acá en la clasificación de peligro, entonces ahí les puede dar varios tipos de peligro. Entonces, en el instructivo de formato, usted me puede decir, Diego, es que yo tengo riesgo biológico, entonces vamos a tomar ese. Entonces, lo primero que hacemos es, aquí tenemos lo que aparece en azulito, son los tipos, y acá luego tenemos en verdecito lo que son las clasificaciones de cada una. Entonces teníamos en riesgo biológico, ¿cuáles teníamos? Podía ser por virus, por bacterias, por hongo, por riqueza, por parásitos, etc. En riesgo físico, ¿cuáles teníamos? Tenemos por ruido, por iluminación, por vibración, por temperaturas, por presión atmosférica, por radiación ionizantes, no ionizantes. En químico, ¿qué teníamos? Por polvos orgánicos, por fibras, líquidos, gases, humos, metálicos, entre otros. Por acá, ¿qué tenemos en condiciones psicosociales? Tenemos el de gestión organizacional, el de características de la organización, características del grupo, condiciones de la tarea, interfase y jornada. Y por acá tenemos las condiciones biomecánicas y las condiciones de seguridad. Entonces mire que aquí en la segunda parte ya les aparecen los tipos de peligro, que así no se tienen que poner a buscarla porque yo se las expliqué la vez pasada, pero aquí en la segunda hojita se las estoy dejando muy bien descrita. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es que cogemos acá y nos preguntamos, oye, esa actividad que yo estoy verificando, imagínense que hubiéramos definido por acá la actividad del área de vigilancia, entonces la describimos, bla, 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 bla. Luego comenzamos, clasificación. Entonces, una persona en el área de vigilancia, entonces digamos que me dice, Diego, yo trabajo en el área de vigilancia y trabajo para una clínica, donde me toca justamente todo digamos, paso de usuarios. Usted es el que determina quién entra y quién no entra. Entonces, ustedes comienzan. ¿Tengo riesgo biológico? Sí, claro, pues si no les llegan todos los pacientes que lleguen a clínica, casi todos están enfermos. Entonces tenemos, ustedes simplemente van a copiar. Mire que copiamos simplemente el título, riesgo biológico. Entonces nos vamos para la matriz de riesgos. Entonces ustedes vienen y la pegan acá. Entonces simplemente pegan acá, biológico. Y luego te pregunta, oye, ¿y por biológico, por cuáles pueden ser? ¿Por virus, por bacterias, por hongos, por riquezas, por parásitos, por picaduras? Entonces ustedes me pueden decir, Diego, ¿sabes qué? La más frecuente en este caso es que la gente llegue con una virosis, entonces tranquilamente yo puedo ser contagiado. Entonces en la segunda parte que dice acá la descripción, simplemente pegan el virus. ¿Qué más tenemos allá en riesgo? Entonces supongamos que tenemos allá y es la misma persona. Entonces en riesgo físico, dice, en riesgo físico, ¿cuáles tipos de riesgo teníamos? Decía por ruido, por iluminación, por vibración, por temperaturas extremas, por presión atmosférica, radiaciones no ionizantes. Entonces supongamos que tienes el de ruido. ¿Por qué? Pues porque el hospital al lado queda, digamos que tiene una empresa y la empresa genera el suficiente ruido, o a ustedes les toca muy cerca de la calle y les toca todo el día es la congestión de los carros, el estar pitando. Entonces de una u otra manera ese ruido puede terminar generándoles daño auditivo. Entonces ustedes colocan por acá físico. Entonces mire que tenemos, vuelven a escribir toda la misma actividad. Eso, o sea que la actividad solamente le dicen copiar y lo pegan acá abajito. Y luego nos vamos para la segunda, que cuál vendría siendo riesgo físico. Entonces vienen y lo pegan acá y lo pegan acá. Y dentro del riesgo físico ustedes determinan cuál es. Mire que solamente estoy copiando y pegando. Entonces ustedes dicen ruido. Entonces vienen y lo pegan acá.
Bueno, continuamos con el tercero. Entonces, yo hago con esto. Listo. Entonces continuemos con el tercero. ¿Será que la persona que trabaja en el área de vigilancia tiene de pronto riesgo psicosocial? Entonces ustedes me dicen, Diego, sí, sabes que sí, por características del grupo de trabajo. El equipo de trabajo de una u otra manera genera enemistad, genera inconvenientes laborales. O ustedes dicen, ¿sabe qué, Diego? Ese puesto de trabajo tiene una relación en la cual yo miro las características persona-trabajo y no se relaciona. Entonces lo metemos acá en la matriz de riesgos, copiamos en la clasificación, la pegamos, la divido otro poquito y la pegamos por acá y buscamos cuáles son esas. Justamente aquí lo tenemos: condiciones de la tarea, carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales. Entonces copiamos esa característica. Mire que solamente estamos copie y pegue. Listo. Entonces así hacemos con las diferentes. Mire que en este caso yo les pedí que le hicieran por lo menos siquiera de unas 5. Mire que aquí ya llevamos 3. Listo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vuelven y cogen todo el proceso que ustedes describieron previamente y la pegan. Entonces ahí ya nos quedó. Entonces tenemos en este caso la clasificación del peligro. Lo tenemos por biológico, por físico, por condiciones psicosociales, y pueden haber más condiciones. Ustedes me pueden decir, Diego, ¿sabes qué? Yo considero que el de condiciones biomecánicas. ¿Por qué? Porque hay posturas prolongadas. Entonces pues lo pegamos por acá. Entonces pegamos nuevamente condiciones, perdón chicos, sé que no me copió bien. Entonces condiciones biomecánicas y la pegamos por acá donde dice la clasificación. Entonces, ¿por qué? Porque mantienes todo el día parado, y esa postura de estar todo el día parado de una u otra manera te va generando un sobreesfuerzo, y en ese caso te puede generar un problema, digamos, en la espalda. Entonces lo metemos a la matriz y simplemente en la descripción pegamos justamente el de postura. Mire que ya llevamos 4. Listo. Entonces comenzamos con cada uno. Entonces el riesgo, entonces luego me pregunta acá, ¿cuáles son los efectos posibles para la salud en el riesgo biológico? ¿Cuáles serían los riesgos en este caso? Entonces vos me puedes decir problemas respiratorios. ¿Por qué? Pues porque estoy expuesto a un agente biológico y va a ser a través de virus. Entonces yo aquí coloco problemas respiratorios. Luego, en el ruido, entonces vos me decís, Diego, ¿sabes qué? Es que definitivamente ese puestico de estar allá en el área de vigilancia y de estar afuera me está generando en este caso que me estoy quedando sordo. Entonces yo puedo colocar acá, en este caso, pérdida auditiva. Entonces, pérdida auditiva. En las condiciones de la tarea, entonces tenemos condiciones psicosociales. Entonces yo aquí, ¿qué puedo generar? Entonces digamos que no tenemos tenemos carga mental elevada, tenemos contenidos de la tarea en el caso que no se relaciona. Hay puestos donde a la persona le toca hacer el equivalente como a 2, 3 puestos laborales. Entonces aquí tenemos sobrecargas. Entonces, ¿qué me puede generar una sobrecarga laboral? Entonces podemos colocar estrés, malestar general. Entonces ustedes, malestar general, ustedes comienzan a describir todo lo que les puede ocasionar justamente este tipo de condiciones. Y tenemos el de posturas. Entonces yo podría colocar por acá como me puede generar digamos problemas de columna. Bueno, ustedes ya lo comienzan a describir propiamente. Denme un segundo, chicos. Bueno, después de comenzamos con una parte que se llaman los controles existentes. Entonces me voy a meter por acá, a ver si por acá lo tenemos. Entonces habíamos dicho ahorita en la presentación que eso ya lo sabíamos: describir lo que es la actividad, sabíamos describir el peligro, sabemos describir los tipos de riesgo. Para eso miramos la segunda hojita y con eso ya nos bandeamos. Listo. Vamos a salir un poco por acá. Bueno, muchachos, para hacer la tercera parte, entonces tenemos, primer parte es describir la actividad, lo segundo es describir el peligro, la tercera parte es controles existentes. Chicos, tengan presente y clávense de una vez esto: usted está describiendo lo que está evidenciando, usted no está describiendo lo que usted espera que ellos deban de tener. No, usted va y mira justamente si la persona cuenta con esos controles. En este caso, supongamos,
tenemos en este caso por virus. Entonces en este caso podemos, lo que debemos de hacer es preguntarnos si la fuente, el medio o el receptor cuentan con alguno de los elementos en este caso que puedan proteger justamente la integridad de las personas. Entonces ustedes van a colocar por acá. Es muy difícil a veces en la fuente, muchachos. ¿Por qué en la fuente? Pues porque es el que ocasiona justamente la labor. Entonces en este caso uno diría, supongamos que tenemos el mismo caso ahorita, el de la radiación. Entonces uno dice, ¿será que yo le puedo colocar un elemento de control al elemento que está generando radiación? Pues no, en este caso no se le puede colocar porque pues tenemos un equipo que ya está estandarizado y él sí o sí va a generar niveles de control de radiación. Sin embargo, yo puedo coger el medio, que es el lugar donde está envuelto propiamente este equipo, por ejemplo este equipo de radiación. Entonces yo lo meto en una cabina que va a estar capturado por, digamos, por plomo. Entonces las paredes van a tener plomo. Entonces yo ahí en este caso le coloco que en la fuente es imposible yo colocarle en este caso un control, pero sí más fácil en el medio. En el medio yo le puedo colocar un control. ¿Y como cuál control le puedo colocar? En este caso le puedo colocar paredes de plomo. Y en el receptor, ¿yo qué puedo colocarle? En este caso, en el receptor, si estamos hablando sobre el mismo ejercicio que hicimos inicialmente, el de la persona que trabaja en el área de radiología, pues yo le puedo colocar elementos de protección personal al individuo, como que le puedo colocar un peto, y ese peto que justamente le pueda proteger de que se vaya a generar. Yo le puedo colocar un sensor justamente también para identificar los niveles de radiación. Entonces cada uno tendrá. Entonces por acá, si yo pregunto, oye, ¿sabes qué? ¿Será que le puedo colocar un control al virus? Pues no, en este caso eliminar los virus pues no se puede hacer, porque los virus siempre van a estar ahí presentes, pero en el medio yo sí puedo colocar. Entonces supongamos qué cosas puedo colocar en el medio para que la persona que realice esta actividad no se vaya a contaminar en este caso con un virus como tal. Entonces digamos que tenemos a la persona en una cabina, entonces la persona que tiene la patología no entra en contacto directo con la persona de vigilancia, sino que están a través de un cristal. Eso podría ser a través de un medio. Y en el receptor pues sería colocarle elementos de protección como el tapabocas, guantes, gafas de seguridad en caso de ser necesario. En el caso de pérdida auditiva, uno dice, pérdida auditiva, ¿será que podemos quitar los carros para que dejen de transitar en la vía? No, no podemos. Entonces la fuente, cuando no tengamos controles en la fuente, pues simplemente lo dejamos vacío. Lo más normal es que poner controles en la fuente es supremamente difícil. Lo más normal es que podemos colocar controles en el medio y en el receptor. Entonces supongamos, mismo caso ahorita, persona que trabaja en el área de vigilancia tiene problemas auditivos. ¿Por qué? Pues porque le toca trabajar en el área externa y es la persona que da paso pues propiamente para las personas. Entonces si yo digo puede tener problemas auditivos, entonces si lo ponemos dentro de una cabina que tenga aislamiento del sonido, pues en este caso pues yo le coloco un control en el medio. Mire que estoy aislándolo de ese sonido externo propiamente y la persona no tendría ese daño. Si definitivamente no le puedo colocar la cabina, pues en este caso coloco elementos de protección a la persona, como un reductor de sonido, algo que logre disminuir el impacto que está recibiendo diariamente. Sobre el estrés, pues en este caso pues uno preguntaría cuál es el causante propiamente. Entonces si es el empleador, si es el equipo de trabajo, entonces uno pregunta, ¿será que le podemos colocar algún tipo de control en la fuente, en el medio o en el receptor? Y en el caso, digamos que es de posturas, pues uno pregunta nuevamente qué es lo que está ocasionando que tenga que mantener esa postura. Entonces nuevamente volvemos a hacer las mismas características, las mismas variables. Bueno, muchachos, ahora sí nos vamos para la parte más interesante de todas. ¿Por qué? Porque esta es la parte numérica, así que aquí necesito que me pongan mucho cuidado. Para esta vamos a buscar en la segunda hoja donde dice instrucciones de formato. Entonces en instrucciones de formato nos van a aparecer justamente cómo lo vamos a desarrollar. Entonces nos metemos por acá en las instrucciones. Recordemos que las instrucciones de formato les va a ayudar a realizar esta tabla de una manera increíble. ¿Listo? Entonces tenemos por acá, la primera fue la clasificación de los tipos de peligro, que estaba por acá en verdecito. Cuando a ustedes se les olvide cualesquiera de las cosas que hay por acá y ustedes dicen qué significa el receptor, qué significa el nivel de deficiencia, en el instructivo de formato les aparece qué significa cada uno de estas variables. ¿Listo? Entonces chicos,
Para mirar esta tabla, lo que van a hacer es que, mire que la tabla es muy grande, entonces es de aquí para adelante, que es como la cuarta parte del tema, vamos a comenzar a utilizar este pedacito que se ve por acá. Voy a ampliar un poquito por acá. Entonces esto lo tenemos que comenzar a leer así. Lo primero que vamos a evaluar justamente dentro de la matriz va a ser el nivel de deficiencia. Recordemos que estás evaluando un proceso, eso no se te puede olvidar nunca jamás. Entonces, ¿qué es el nivel de deficiencia? Vamos a mirar entonces qué es el nivel de deficiencia. Un segundo, chicos, qué pena con ustedes. Listo, entonces por acá yo les dejé una presentación. Entonces en la presentación les va a aparecer, oye chicos, cuando ustedes están evaluando justamente ese proceso, entonces la clasificación va a estar entre bajo, medio, alto y muy alto, y va a tener unas categorías. Dependiendo de cuánto les salga acá en nivel de deficiencia, tendrá unos valores, y estos valores son los que ustedes deben de plasmar acá en la matriz propiamente, que es la que aparece acá. Ven que yo le puse un valorcito que parece 6, entonces, pero le podía haber puesto otros. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando nos metemos acá, me está diciendo nivel de deficiencia. Me dice, oye, ese proceso que tú estás evaluando, entonces comencémoslo a determinar. Dice, no se han detectado anomalías destacable alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es alta, o ambos, el riesgo está controlado. Entonces ustedes están evaluando un proceso. Lo primero que se preguntan es, ¿qué tanto control tiene este proceso? ¿Qué tanto nivel de riesgo tiene? Entonces en el primero es, no se han detectado anomalías destacables algunas. Ven que acaba de llegar alguien. Hola Joan, ¿cómo estás? Bueno, vamos a continuar por acá. Bueno muchachos, entonces tenemos por acá. Entonces dentro de la matriz, entonces lo primero que me preguntan es, oye, ¿eso que tú evaluaste tiene controles? Entonces, si tú ves que efectivamente no se han detectado ninguna anomalía o la eficacia de las medidas preventivas es alta, entonces tú dices, tiene buenas medidas de controles, entonces tú no le darás valor. Si tú coges y comienzas a revisar propiamente la tarea y tú dices, se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es moderado, o ambas, le darás un valor de 2. Dice, si se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambas, le darás una categoría de valor 6. Y se han detectado peligros que se determinan como muy posible generación de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o existen ambas. Entonces mire que se va teniendo en consideración hacia arriba. Entonces tenemos muchos controles, aquí tenemos algunos posibles daños que pueden generar, aquí es que ya se han detectado algunos peligros, y aquí es que definitivamente se detectan como muy posible la generación de incidentes. Entonces, para el caso que ahorita estábamos analizando en la matriz de riesgos, yo tengo que definir una entre estos valores. Para una persona que está expuesta a radiación, entonces yo le di la clasificación de nivel de deficiencia alta. ¿Por qué? Porque dice, se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja. Entonces aquí yo tengo unas situaciones con las cuales la persona simplemente puede terminar desencadenando una patología como el cáncer. Entonces la clasificación que yo le di fue de alto, y para alto el denominador es el valor de 6. Lo voy a ampliar un poquito más para que lo puedan ver por acá. Entonces tenemos, en este caso ustedes tienen que determinar cuál de estos valores vendría siendo propio para ustedes propiamente. Entonces tenemos por acá, para la que yo había determinado, yo le di un valor de 6, pero ustedes me pueden decir, Diego, ¿sabe que para lo que yo estoy evaluando, no, definitivamente se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias, pero son poco significativas? Entonces ustedes pueden darle una valoración de 2. Entonces ustedes determinan si le dan una valoración de 2, si le dan una valoración de 6 o le dan una valoración de 10, que es básicamente los que tenemos son 10, 6, 2, o definitivamente no, si no se presentan anomalías, pues no le dan ningún valor. Pero tengamos en consideración entonces que el de radiación le dimos una valoración de 6.
Lo segundo que me pregunta este cuadrante es el nivel de exposición. ¿Y qué es el nivel de exposición? Entonces va a ser, es la cantidad de veces en las cuales se encuentra expuesta la persona justamente a ese nivel o a ese nivel de riesgo. Entonces lo ven que está por acá, es el segundo cuadrito. Entonces dice, puede ser esporádico, ocasional, frecuente y continuo. Y tiene una valoración también de 1, 2, 3 y 4. En el cual la primera dice esporádica. ¿Qué es una situación esporádica? Entonces yo realizo la actividad, dice la situación de exposición se presenta de manera eventual. Entonces imaginemos que tenemos el área de vigilancia y estamos evaluando lo del ruido. Entonces ustedes me dicen, no Diego, ¿sabe que el ruido se presenta solamente esporádicamente? Entonces ustedes le darán una valoración de 1. Si ustedes me dicen, no Diego, ¿sabe que la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral por un periodo de tiempo corto? Entonces mire que en el otro pasaba, era de vez en cuando. En este tú sí sabes que va a pasar, solamente que pasa durante la jornada laboral, pero pasa por periodos cortos. Entonces tú le darás una valoración de 2. Si tú me dices, Diego, ¿sabe qué? La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos, entonces tú le das una valoración de 3. Pero si vos me decís, no Diego, ¿sabe qué? Esto está más grave todavía, porque la persona que tiene que realizar la actividad presenta la exposición al riesgo sin interrupción o varias veces con tiempos prolongados durante la jornada laboral. Entonces usted me dice, no Diego, definitivamente esta persona está expuesta durante toda la jornada a este nivel de riesgo. Para el caso que estamos evaluando justamente, es una persona entonces que trabaja en el área de radiología. Entonces, ¿cómo se le dio la clasificación? Se le dio una clasificación de 3. ¿Por qué? Porque dice, la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Mire que la persona está entrando con ustedes al área de radiología, entra un momento, pero vuelve y se retira. Entra y vuelve y se retira. Entra y vuelve y se retira. Entonces, eso está haciendo que se exponga por tiempos cortos, pero varias veces durante la jornada laboral. Entonces, ese que nos dio en ese momento, nos dio una clasificación de 3. Yo voy a ir colocando por acá como colorcitos a las clasificaciones que hemos determinado para este puesto laboral. Entonces tenemos acá, en el primero fue una clasificación de 6, en el segundo se le dio una clasificación de 3. Entonces mire que yo acá lo puse, nivel de exposición 3. ¿Qué es el nivel de probabilidad? Entonces el nivel de probabilidad va a ser una operación. Yo les he dejado las fórmulas, sin embargo es posible, muchachos, que si mañana les toca construir esta matriz en la compañía no les dejen las fórmulas, así que yo se las voy a dejar de todas formas para que ustedes la tengan presente. Esto se soluciona muy fácil y sobre todo si saben manejar Excel, esto es una bacanería. ¿Por qué? Pues porque van a tener 1000 procesos que evaluar y cuando eso se pueda hacer automatizado, pues es mucho más rápido. Básicamente en el nivel de probabilidad usted lo único que está haciendo es multiplicando el nivel de eficiencia y el nivel de exposición. ¿Eso cuánto nos dio? 6 por 3, ¿cuánto da? Da 18. Entonces mire que ahorita hablábamos justamente sobre el instructivo de formato. Entonces en el primero habíamos dicho sobre el nivel de control que podían existir. Entonces mire que si yo cambio uno de estos valores, supongamos el nivel de eficiencia, lo cambio por un 2, inmediatamente él me lo va a cambiar. Si yo lo cambio por el 6, él me lo cambia, y si lo cambio por el 10, él me va a cambiar inmediatamente la interpretación. Mire que inmediatamente cambia el nivel de probabilidad porque la fórmula ya está implementada. Entonces yo aquí le doy un 6 y nos dio como alto. Entonces nos vamos para acá. Entonces dice nivel de probabilidad. Entonces ya teníamos acá que cuánto nos había dado. Entonces cuando hicimos justamente el nivel de probabilidad lo multiplicamos y nos dio 18. Entonces nos metemos nuevamente para el instructivo, vamos para el tercer cuadrante. Entonces el tercer cuadrante nos dice, oye mira, este nivel de probabilidad va así: bajo va a ser entre 4 y 2, medio va a ser entre 8 y 10, alto va a ser entre 20 y 10 y muy alto va a ser entre 40 y 24. En este caso, ¿cuánto fue que nos dio a nosotros? Cuando volvemos a la matriz nos recordamos que nos dio 18. Entonces a esto le va a dar un colorcito. Sabemos que nos dio 18 en el nivel de probabilidad. Entonces 18 está entre 20 y está entre 10. Yo, como les dije, ya les dejé las fórmulas, o sea que él se los va a traer, pero sin embargo se los estoy explicando por si de pronto luego les toca construirla y no les trae las fórmulas. Entonces ustedes colocan el nivel de probabilidad de que pase un evento grave, en este caso es alto. Dice, y interpretémoslo, dice situación deficiente con exposición frecuente u ocasional. Entonces ya sabemos, la persona presenta pocos elementos de protección, pues no cuenta con tantos elementos de protección, y la exposición es frecuente
frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. Dice, ¿qué más nos dice esta definición? Dice, la materialización del riesgo es posible que suceda varias veces durante la vida laboral. Entonces, el nivel de probabilidad de que pase un evento grave en este caso, ya vamos determinando que tenemos un nivel de riesgo alto. Lo voy a poner por acá en amarillo. El cuarto punto nos pregunta, oye, ¿cuál es el nivel de consecuencia? Entonces nos metemos nuevamente al instructivo de formato. Entonces, como yo estoy evaluando es un proceso, entonces este proceso me van a preguntar, oye, tú le preguntas justamente a las personas que hacen la operación, tú preguntas, oye, en este proceso en específico, ¿han habido lesiones que no requieren hospitalización? Entonces tenemos una persona que de una u otra manera se genera el daño producto de lo que ustedes estén evaluando, pero realmente no requirió hospitalización. Puede pasar que de pronto ustedes estén evaluando el cargo y les diga esto, que si han habido lesionados con incapacidad laboral temporal. Entonces ustedes en este caso tienen una persona que se encuentra incapacitada, pero ha estado 15, 20 días, entonces le harán una categoría de 25. Digamos en el caso de grave, entonces ustedes preguntan nuevamente, ¿han habido daños personales graves en este caso? Entonces dicen, oye, sí, sabes que en este proceso en específico tenemos que han habido lesiones graves e irreparables. Una persona con lesión, con incapacidades permanentes parciales o invalidez, en este caso se tendrá un valor de muy grave. Y cuando han habido muertes, en este caso, para este cargo en específico, se le hará como mortal o catastrófico. Y cada uno de ellos, mire que aquí tenemos el numerador, en este caso, cuando es leve se le da una clasificación de 10, cuando es grave se le da una clasificación de 25, cuando es muy grave se le da una clasificación de 60 y cuando es mortal se le da una clasificación de 100. O sea que cuando yo estoy evaluando un proceso y ese proceso ya han habido muertos de por medio o personas con lesiones graves e irreparables, van a tener las variables más importantes, que son 100 y 60. Entonces acá nuevamente nos devolvemos para la matriz, entonces ustedes la pueden seleccionar. Ven que por acá tienen un cosito para seleccionar, entonces tenemos 100, 60, 25 y 10. Para este caso que estamos evaluando a una persona que trabaja en el área de radiología, se le dio la categoría de 25 y volvemos a leer que es 25. Decimos si han habido, entonces evidenciamos a través del historial propiamente de ese cargo en específico, vemos que si han habido lesiones con incapacidad laboral temporal, entonces se le da una categoría de 25. El penúltimo ítem dice cuál es el nivel de riesgo e interpretación. ¿De dónde sale el nivel de riesgo e interpretación? Va a salir de acá. Mire que el computador se lo va a traer de una, él le va a traer la respuesta, pero porque yo le metí la fórmula. Así que les voy a explicar de dónde viene. Este nivel de riesgo ya va siendo el penúltimo ítem, ¿listo? Entonces aquí dice, vas a coger el nivel de probabilidad que te había dado ahorita 18 y en este que fue el nivel de consecuencia, que fue lo que tú investigaste para un puesto en específico. Multiplicar 18 por 25 te da 450. Eso es un valor muy importante. ¿Por qué, muchachos? Porque ustedes cuando leen por acá en el instructivo, entonces por acá, aquí les están diciendo ven este cuadrante que aparece acá y dice nivel de riesgo e intervención. Esta que estamos viendo en este caso, aquí lo voy a poner 360. En este caso, esta va a ser justamente de la alcaldía de Medellín. La alcaldía de Medellín es muy jodida con este tipo de intervenciones. Entonces nos dice, oye, mira, si te da menos de 20, entonces dicen, mantener las medidas de control existentes, pero se deberían de considerar soluciones o mejorar. ¿Listo? En el nivel 3 tenemos por acá mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención. Si estamos, ese es entre 120 y 40. Si tenemos que el valor nos da entre 500 y 150, se deben de corregir y adoptar medidas de control inmediato. O sea que nos están pidiendo actuar de manera rápida frente a ese cargo que tenemos. Mire que el cargo, ¿cuánto fue que nos dio ahorita? Cuando multiplicamos nivel de consecuencia con el nivel de probabilidad, nos dio 450. Entonces, cuando miramos el instructivo de formato, me está diciendo, oye, el valor que te acaba de dar está entre este valor. Porque mire que está acá
acá. El 450 está entre 150 y el valor de 500. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me dice, mira, debes de corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, pero pilas que acá me está diciendo una observación muy importante. Dice, sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 360. Entonces, para este caso en específico, si yo estoy haciendo la matriz de riesgos y es por una compañía X y ella ya tiene implementada esta matriz de riesgos y te acabo de arrojar valores por encima a 360, usted tiene la obligación de suspender esa actividad. ¿Sí más o menos me hago entender? Es muy complejo porque nadie quiere suspender una actividad. Imagínense ustedes diciéndole a una compañía, oye, hay que parar en este momento esta actividad. Pues a ningún patrono le va a gustar. Pues imagínense, está parando justamente la empresa. Pero es necesario suspender ciertas actividades cuando se encuentran por encima de los valores. En este caso, nos están diciendo, Alcaldía de Medellín, cuando se encuentre valores por encima de 360, suspenda de manera rápida o corrija o adopte medidas de control inmediato. Cuando está entre 600 y 4000, dice situación crítica, suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control e intervención urgente. Entonces, en este caso nos dio 450. Imagínense que vamos a cambiar un poco las características del caso que estábamos evaluando. Nos vamos a devolver un poquito. Aquí dice el nivel de consecuencia. Habíamos dicho ahorita en el nivel de consecuencia que nos había dado 25, porque cuando evaluamos esa actividad decía si han habido lesiones con incapacidad laboral temporal. Pero imagínense que no, estamos evaluando un proceso y ese proceso sí tenemos un muerto de por medio. Entonces mire que cuando yo le cambio la característica a inmediatamente esto me da, mire que me digo 1800 y 1800 dentro del formato me está diciendo 1800 está dentro de este parámetro. Eso quiere decir que está dentro de la intervención número 1. Dice situación crítica, suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control, intervención urgente, o sea, ese proceso sí o sí tiene que ser en ese momento revisado. Entonces vamos a volverlo a retomar para donde estaba, que era el de 25. Entonces nos dio una clasificación de 2. Entonces mire que cada uno de esos valores va a tener un nivel de intervención. Dice, si es menor de 20 va a tener una clasificación de 4, si está entre 120 y 40 va a tener una clasificación de 3, si está entre 500 y 150 va a tener una clasificación de 2 y si está entre 4000 y 600 va a tener una clasificación de 1. Entonces nuevamente nos vamos para acá. Entonces este valor, mire que aquí ya lo tenemos, como es 450, ¿cuánto fue que nos dio? Daría el nivel de intervención 2. Entonces vamos a mirar ya de los últimos ítems. Dice, este ítem que es el más importante. Entonces acá es donde tenemos la gran dificultad, que es decirle al jefe propiamente qué tenemos que hacer después de haber evaluado justamente la actividad. Entonces nos acaba de salir. En actividad nos salió el nivel de riesgo 2. Entonces aquí tenemos lo que significan los niveles de riesgo. Entonces tenemos el significado es nivel de riesgo. Si sale con 1, mire que es una situación crítica. Entonces, ¿cuál es el significado? Es que ese proceso no es aceptable. En el nivel 2 es no aceptable, en el nivel 3 es aceptable y en el nivel 4 es aceptable. Sin embargo, muchachos, voy a serles muy sincero. Muchas instituciones les está dando este valor entre 500 y 150. Así que aquí voy a colocar otro valor que sea aceptable con controles. Muchas compañías, como les dije que esto es acomodable, como cada compañía lo puede ir acomodando, entonces por ejemplo yo aquí puedo, digamos una compañía podría decir corregir y adoptar medidas si está por encima de, digamos, de 500. Entonces él puede modificar, cada compañía va a colocar cuál va a ser el valor con el que van a trabajar. Lo normal es que esté a 360 y eso es un muy buen sistema. Sin embargo, muchas de las actividades le van a aparecer en nivel de riesgo 2. Entonces, ¿qué es lo que se le pide? Muchas compañías dicen como no me suspenda la actividad, porque donde me suspenda la actividad pues la empresa se para. Colóqueme aceptable con controles. ¿Eso qué quiere decir? Que usted va a colocar un control para esa actividad. O sea, esa actividad se puede seguir ejecutando, pero usted la va a intervenir. ¿Cómo la va a intervenir? Colocándole controles para tratar de minimizar en este caso que se genere un daño. Entonces van a ver que yo acá en la matriz de riesgos le puse, a pesar de que nos dio categoría 2,
Y aunque el formato nos dice en nivel 2 es no aceptable, en muchas compañías, por eso lo puse, muchas compañías la van a colocar como aceptable con controles. Si más o menos me hago entender, esa es la característica del nivel 2. El nivel 2 va a tener esa variable. Bueno, muchachos, aquí ya vamos finalizando propiamente la tabla. Entonces lo último que me pregunta es, oye, ¿cuántas personas se encuentran expuestas a esa labor que tú acabaste de evaluar? Entonces tú determinas, tú dices, oye, ¿sabes qué? Esa persona que está expuesta a ese en toda la jornada, o sea, estamos tomando un valor de 24 horas. Entonces digamos que estamos área de vigilancia, entonces estamos en una empresa X y estás evaluando un proceso Y. Entonces tú dices, para ese proceso que estamos evaluando, pues tenemos 7 personas involucradas, tenemos que son 10. Para el caso que evaluamos justamente, que fue el de las personas que trabajan en el área de radiología, pues pusimos 11 personas. Luego él me pregunta, me dice, ¿cuál sería la peor consecuencia que podría ocasionar la exposición, en este caso, a este tipo de riesgo? Entonces tú colocas acá, yo para el caso que coloqué, el de la exposición a la radiación, puse la más grave sería el cáncer. Y vamos a ver más adelante, si quieren esta partecita si la dejan vacía o si quieren la consultan. Dice, ¿existen requisitos legales específicos asociados? ¿Sí o no? Entonces van a ver unas normatividades que nos van a hablar justamente acerca de todo lo referente a lo que son las consecuencias laborales. Entonces aquí si quieren lo pueden buscar o si quieren lo pueden dejar en blanco. Y ya lo que tenemos en amarillo es lo que hemos estado hablando en estas últimas clases acerca del proceso, de los controles de jerarquización, que es, ¿será que ese proceso lo podemos eliminar? ¿Será que ese proceso lo podemos sustituir? ¿Qué controles de ingeniería le podemos colocar? ¿Qué controles administrativos le podemos colocar? ¿Y qué equipos y elementos de protección personal existen para este cargo en específico? Bueno, muchachos, esta es básicamente toda la matriz. Yo sé que es larga porque no es corta, pues por eso les pedí a todos que estuvieran sentados en el computador porque la tenían que ver justamente cómo la iba a ir desarrollando. Pero básicamente lo que tienen que hacer con esta es, describan la actividad de ustedes. Entonces describen por acá, describen qué tipo de proceso es, si es proceso administrativo, si es gerencial, si es administrativo, ustedes colocarán, describen el lugar donde se realiza, qué actividades se realizan, colocas las tareas, colocas si la tarea es rutinaria y comenzamos con la clasificación de los peligros, que ya saben de dónde se saca de la hojita que dice instrucciones de formato, que lo ven por acá en la partecita que está verde con azul. Ya saben que en la segunda columna, acá donde dice clasificación, escriben el título, que es lo que está en azulito, y en la parte donde dice la descripción escriben lo que está en verdecito, buscan cuál de esos vendría siendo justamente el riesgo. Luego tenemos por acá los efectos posibles para la salud de este peligro propiamente que está expuesto. Ustedes lo colocan acá como efectos posibles. Luego te colocan los controles. Tú colocarás si se pueden colocar algún control en la fuente, colocarás si se puede colocar algún control en el medio, en el receptor, que también es conocido como receptor o individuo. Y ya comenzamos justamente con la clasificación, con la evaluación del riesgo, que de dónde la sacamos. Nuevamente vuelvo y les explico. De acá, de la segunda hoja donde dice instructivos de formato, acá hay una tabla y esta tablita es de donde ustedes se van a estar bandeando. ¿Sí me hago entender? O sea, este cuadrito va a ser fundamentales para ustedes, esto que está acá. Entonces comenzamos determinando el nivel de eficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad se obtiene de una fórmula. Mire que se multiplica el nivel de eficiencia por el nivel de exposición y eso nos dio 18. La interpretación también se las dejé acá, pues mire que acá la teníamos que, dependiendo de cuánto nos daba, ustedes tienen que determinar si es muy alto, medio o bajo. Entonces ustedes simplemente lo escriben y eso que es este coso, como se los entregué, él se los va a clasificar. Mire que nuevamente yo lo modifico, supongamos que quitamos en el nivel de eficiencia, ponemos que sea 10 y mire que inmediatamente acá él cambió a muy alto. Entonces mire que en la misma tabla los está orientando. Tenemos en el nivel de consecuencia, que ya saben que van a ir a mirar justamente si en ese cargo ha pasado algo. Entonces ustedes le darán una clasificación de cuánto era. Entonces estaba entre 10, 25, 60 y 100. Entonces aquí ustedes le colocarán el valor. Este valor se los va a traer también la tabla. Mire que él va a traer la fórmula de dónde viene, del nivel de probabilidad, que lo multiplicó por nivel de consecuencia y eso les dio 450.
Luego dice interpretación del nivel de riesgo, bajan otro poquito y en el nivel de riesgo, mire que acá aparece, dice nivel de riesgo va a ser interpretación, va a ser 2, ¿por qué? Porque está entre 500 y 150 y aquí ya les están diciendo cuál es el significado de ese nivel de riesgo que usted acaba de identificar. Y después de haber identificado ese nivel de riesgo que es tipo 2, aquí les aparece si la actividad si es aceptable o es no aceptable. Y ya miremos acá. Aquí ya me hice un recorrido rápidamente. Ya luego vuelve a preguntar cuál es el nivel de número de personas expuestas, cuál es la peor consecuencia y la resolución. Y ya la jerarquización, que cada uno hará de colocar la jerarquización para cada uno de los procesos. Bueno muchachos, ahí vamos finalizando la matriz de riesgos. Sé que no es tan sencilla, pero ustedes lo pueden ir trabajando y en la medida que lo van cacharrando pues van aprendiendo. La próxima semana de todas formas vamos a estar en clase y yo la abro por si de pronto tienen dudas. Entonces, ¿qué necesito esta semana? Esta semana necesito que comiencen y se lean. Necesito que se lean sí o sí la guía para la identificación, o sea, la GTC 45 se la tienen que tener leída. Esa se la tienen que tener leída y van a abrir la matriz y van a tratarla de comenzar a llenar, y dentro de 8 días ustedes me van a mostrar justamente qué tienen y qué no tienen y cuáles dudas les ha surgido a partir de lo que ustedes estén realizando, pero que sean dudas que efectivamente les hayan surgido. Ahora no me vayan a decir, Diego, es que mi duda es que no entiendo nada. No, para nada, pues para eso tuvimos la clase hoy, para explicarlo. Adicional, les voy a dejar el video grabado sobre cómo se hace y les voy a dejar también otros 2 videitos adicionales para que se puedan referenciar. Así que ya saben, sí o sí, que tienen que tener leído la GTC 45, esa no tienen opción, esa se la tienen que leer. Y ya, abrir la matriz y en lo posible comiencen a llenar. Y la próxima semana nos vemos con dudas e inquietudes. Bueno chicos, les voy a dar un espacito en este momento, les voy a dar 10 minuticos por si de pronto alguien tiene dudas en este momento. Listo, o sea que pueden abrir los micrófonos cualquiera muchachos. Ole, ¿qué más? Pues es un solo proceso. Tú vas a coger un solo proceso, solamente que un proceso tú vas a tener muchos niveles de riesgo. Mira, yo te vuelvo y te abro por acá la presentación. Entonces digamos que vos me decís, Diego, ¿sabes qué? Yo tengo el proceso del área de ventas. Sí, pero en el área de ventas vos tenés allá tenés riesgo biológico, físico, condiciones psicosociales. Pues vos vas y miras justamente donde aparece acá la cosita verde. Entonces aquí te aparecen los tipos de peligro. Si me hago más o menos entender, mira que coges un solo proceso, pero un proceso va a tener varios tipos de peligro. Entonces se hace con un solo proceso en específico. Y básicamente ese mismo proceso, ese mismo proceso lo coges y lo copias acá. O sea, mira que lo describís y lo único que haces es copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, porque es el mismo proceso. Lo único que está cambiando es el peligro. Cada tarea va a tener unos tipos de peligro diferentes. ¿Sí más o menos me hago entender? Perfecto, dale, con gusto. Bueno chicos, ¿quién más tiene preguntas? Pero esos muchachos por acá sí son muy tímidos, por Dios. En clases no son tan tímidos, por Dios. Hola John, ¿qué más? No te preocupes. Perfecto. De todas formas, John, dime. Nosotros empezamos a trabajar después de la matriz. Sí. Obviamente es tan larga en el Excel, entonces tomamos pantalla. No, pero me llevas el archivo. O sea, me llevas el archivo y lo abrimos en el salón de clase. O sea, no me tomes foto, sino que coges el archivo y me lo llevas al salón y me dices, como Diego, mira, ya tengo el archivo. John, ¿te puedo hacer una sugerencia? Tú trabajas, ¿cierto, John? Bueno, mira, como te dije, eso es obligatorio de todas las compañías. Si de pronto te llevas bien con el que tiene que ver propiamente con seguridad y salud en el trabajo allá en la compañía, él te la puede enseñar. Vos le puedes decir, oye, me vas a enseñar la matriz de riesgos de mi puesto, y él te va a enseñar la matriz de riesgos. Y ahí tienes una orientación muy interesante, John. Claro que porque ya apenas casi ya la universidad. Ajá, ya te entiendo. Cambian constantemente. Sí. Apenas están tomando la información. Claro. Sí, te entiendo. Sí, te comprendo perfectamente. Pero igual, pues, ya la han visto.
Así es. Nada, pues lo principal, John, cosa fundamental, y mira que te lo digo muy personal, léete la GTC 45. Hay cosas que, vea, yo sé que, vea, y eso no son muchos, son solamente como 20 páginas, pero vea, hermano, yo te digo que coja un cuaderno y comience a escribir punto por punto. Y usted dice, esta tarea me la estoy haciendo a conciencia. Hay tareas que uno dice, pucha, esto, como uno aprendió a hacer el arroz, y porque uno dice, pucha, qué pereza comer arroz quemado todos los días. Así aprendí a hacer esto. Entonces, igual coges esto, hermano. Coges la GTC 45 y la comienzas a escribir en un cuadernito para que tú mismo la puedas ir entendiendo. Esto se aprende más cuando uno se mete. Sí, así es. Ajá. Dale, con gusto. Con gusto, John. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, chicos, yo creo que como que no. Entonces, bueno. Sí, buenos días. Hola, ¿qué más? Hola, Jonathan. ¿En qué parte va a montar el link de video? Él lo va a montar en la misma parte, porque apenas vamos a terminar en este momento. Entonces, sí, en la misma plataforma. Ahí monto el link para que lo puedas ver. Y de adicional, te voy a montar el de dos compañeros del SENA que también ya habían dictado este mismo módulo. Y para que también lo puedas tener en caso de que pronto vos digas como, ves, ¿sabes qué? Porque hay cosas que uno dice, ve, sabes que yo a esta persona no le entendí, posiblemente no me hayas podido entender algo bien a mí, pero entonces simplemente lo ves por los otros docentes y ya, inmediatamente lo puedes hacer, listo. Sí, así es, ajá, total, y sobre todo en este tipo de cosas, Jonathan, donde te digo que es transversal a nuestro trabajo, o sea, hay cosas que sí o sí nos va a tocar hacer, y este tipo de cosas sí o sí te va a tocar hacerlas. No se te olvide, Jonathan, no se te olvide nunca, hermano, que cuando construimos la matriz nos sentamos con cada puesto. O sea, eso es un trabajo, por eso cobramos bien, porque nos toca sentarnos con todos los puestos que se generan dentro de la compañía y comenzamos a escribir actividad por actividad, que no se nos vaya a saltar absolutamente ninguna. Porque imagínate vos haciendo una identificación de riesgo y vos diciendo para la compañía, no, el nivel de riesgo para este proceso es bajo, y sucede que hay un muerto, hermano, en ese proceso. Ay, hermano, te lo juro que te mandan a llamar de un mismo, como, sí, complicado, porque uno dice, pero este man no hizo pues una clasificación de riesgo pues para este puesto en específico. Entonces nada, en este caso ya saben, van a evaluar cada proceso y se van a pegar la leída de la GTC. Nos vemos dentro de 8 días, muchachos, y debatimos lo que tengan. Dime, hola. Una preguntita. Dale, Pablo. Entonces, ¿lo puedo hacer con alguien que trabaje en una obra? Sí, claro, tú lo puedes hacer con el que tú quieras, Pablo. Yo te dije el de que lo hicieran propiamente con el trabajo de cada uno, porque ¿quién es el mejor conocedor de su proceso? Usted, que trabaja justamente en su área. Pero si tú quieres coger a otra persona, pues lo estás llevando un poco más allá, porque mira que cuando hacemos esta matriz, nosotros no lo hacemos contra nuestro cargo. Nosotros nos toca ir a sentarnos con todas las personas que trabajan en la compañía y comienza a indagar, mijo. Comienza a preguntar qué hace, cómo lo hace, comienza a identificar todas las actividades para poder comenzar a comienza a preguntarles, oye, ¿y tú qué tipos de riesgos estás? ¿Qué elementos de protección personal tienen? Entonces tienes que comenzar a hacer preguntas para poder comenzar a hacer la clasificación. Ya, listo, profe, muchas gracias. Dale, Pablo, con gusto. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, muchachos, yo creo que no. Entonces, bueno, son las 7:57. Ahora sí, vamos finalizando la clase del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días por allá en el salón de clase a las 6:30 muy temprano o muy tarde para los que les toca llegar por la noche. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, que pasen una feliz tarde. Chao, muchachos. Gracias, profe, muchas gracias. Igual, chao. Chao.